Objetividad y veracidad, con hechos reales y confirmados. Somos TV Región. Hola amigos y amigas de TV Región. Soy Abner Vega Cabrera, profesor de Historia y Geografía e integrante del comité editorial del periódico El Irreverente. Hoy día vamos a sacar el rollo a las distintas políticas que ha aplicado el gobierno de Chile para frenar los contagios de la pandemia del COVID-19 y principalmente qué está pasando hoy con el impulso del desconfinamiento. Hay algunas cuestiones que tenemos que señalar porque son básicas. Lo primero es que el COVID-19 es un virus muy contagioso, que sobre todo a través del contagio directo es fácilmente traspasable a otras personas. En general se acepta que es un virus altamente contagioso, pero bajo en letalidad, es decir, en cantidad de muertos y muertas en relación con el total de contagiados y contagiadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a principios de este mes ha hecho declaraciones poniendo en alerta respecto a que, aunque se ha bajado el porcentaje de la letalidad por los buenos tratamientos que se han empezado a implementar en diferentes partes del mundo, y a pesar de que las cifras oficiales han tenido que ser ajustadas porque no todos los países realizan la cantidad de test necesarios para detectar el total de población contagiada, el porcentaje de letalidad está en torno al 0,6% y eso es considerado todavía muy alto, sobre todo si se compara con pandemias anteriores. Por ejemplo, el año 2009, en la pandemia de gripe A, un paciente por cada 100.000 contagios fallecía. En cambio, en la del COVID-19 fallece uno de cada 100 pacientes. Fíjense la diferencia, uno de cada 10.000 en la pandemia de la gripe A y uno de cada 100 en la actual pandemia de COVID-19. En ausencia de vacunas, la principal medida de protección frente al contagio es evitar el contacto físico con potenciales contagiados y contagiadas y con quienes ellos hayan tenido algún tipo de contacto. Hay muchos estudios que señalan además que sirve como un buen método de prevención la utilización de las mascarillas. Estas tienen que ser, por supuesto, adecuadas y en el caso de los enfermos y enfermas debiese ser un uso obligatorio. Otro elemento básico que había que tener en consideración antes de aplicar políticas públicas en esto de la pandemia del COVID-19 es que la cultura latinoamericana en general es poco disciplinada, no se asemeja para nada a la cultura europea, a los países nórdicos, etcétera, sino que es muy poco disciplinada y una relación muy de piel, de contacto muy estrecho. Por lo tanto, era necesario tener en consideración este elemento para diseñar políticas adecuadas. Además, en el caso de Chile, el descrédito de las autoridades hacía presagiar que la población no iba a acatar de buenas a primeras las medidas que la autoridad decretara. Este descrédito quedó clarísimo en octubre del 2019 con la revuelta popular. Y por último, había que tener en consideración también la realidad social y económica de las familias chilenas. En Chile, las casas, la vivienda social que fue construida en las políticas neoliberales es una vivienda muy pequeña, por lo tanto, es muy fácil el hacinamiento. También tenemos una alta población de inmigrantes con diferentes culturas, algunos y algunas de ellas incluso en calidad de indocumentados e indocumentadas, lo cual hace mucho más difícil el seguimiento y la aplicación de políticas de sanidad adecuadas. Y por último, en esto de la realidad socioeconómica, había que tener en consideración que la economía chilena tiene un porcentaje altísimo de trabajadores y trabajadoras en la economía informal. Es decir, que para poder llevar el sustento al hogar tienen que trabajar cotidianamente, diariamente en la calle. ¿Qué medidas son las que adoptó el gobierno de Chile frente al desarrollo de esta pandemia durante este año? Primero se nos dijo que estaban preparándose desde enero del 2020, es decir, que
no había nada que temer, que había que estar tranquilos, tranquilas y que había que continuar adelante con todas las indicaciones que ellos nos hicieran. Pero rápidamente se evidenció que había una falta de insumos médicos, que había una baja cantidad de camas críticas, que habían pocos respiradores artificiales, que la implementación médica, que la implementación en ropas adecuadas para los trabajadores y las trabajadoras de la salud era insuficiente y que por lo tanto esto podía provocar una cantidad importante de muertos entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, cosa que efectivamente ha sucedido. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Sebastián Piñera fue aplicar un toque de queda. Sin embargo, muchos y muchas nos preguntábamos qué tiene que ver un toque de queda para el control de un virus. La verdad es que esto más bien obedecía a frenar el rebrote de las movilizaciones, más bien que a frenar el brote de un virus. Con el ministro Mañalich, más allá de los chistes que uno puede hacer con esta desafortunada frase de que el virus podía mutar en buena persona, siempre se fue muy impreciso en las políticas que se iban a aplicar. Por ejemplo, respecto del uso de la mascarilla, en un momento se señaló que era necesario, luego que no era necesario, y finalmente que sí, que parece que es necesario utilizar la mascarilla y se deja como una cuestión obligatoria. Se recurrió a las cuarentenas dinámicas y estas cuarentenas dinámicas en realidad no tomaron en consideración que en Chile muchos trabajadores y trabajadoras viven en comunas dormitorio, pero diariamente tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo. Por lo tanto, la movilidad de la población durante el día es altísima. Entonces, tener unas comunas en cuarentena y otras no, fácilmente podría uno haber supuesto que no iba a resultar el beneficio esperado. Pero además, todos y todas sabemos que el tiempo para trasladarse desde el hogar hacia el trabajo que utilizan los trabajadores y trabajadoras en algunas comunas es muy alto. Por ejemplo, en Santiago es fácil encontrar una persona que se demore más de una hora en llegar a su trabajo. Todo ese tiempo está expuesto al contagio por el virus del COVID-19 en los medios de locomoción que por lo general están bastante hacinados. Después vinieron estos llamados a que se retomaran las funciones de los trabajadores estatales, de que funcionaran los malls, que se volviera a clases presenciales o incluso este llamado, no sé si se recuerdan, a tomarse un cafecito con los amigos y amigas. El 8 de mayo, cuando se decreta la cuarentena en varias comunas de Santiago, llegando a totalizar un 78% de la región metropolitana en cuarentena, ya era fácilmente evaluable que el gobierno había puesto el acento en el control del orden público y en mantener el funcionamiento de la producción y la comercialización, y en ningún caso el acento estaba puesto en el cuidado de la salud de las personas. Por lo tanto, hasta ese instante todas las políticas eran un rotundo fracaso y se tuvo que cambiar el plan. El Ministerio de Salud mejoró, con el cambio de ministro, con el ministro París, mejoró las relaciones con la prensa. Hay una mayor amabilidad en la comunicación. Incluso se escenificó que se escuchaba a los distintos actores de la sociedad y a los especialistas en estas mesas de asesores y asesoras. Sin embargo, la esencia de las políticas se mantuvo. En las últimas semanas se han recrudecido los llamados a reactivar la economía. Se han hecho campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación por parte de distintos ministerios para que se retome esta nueva normalidad que se pretende post epidemia del coronavirus. Y incluso en los últimos anuncios de Sebastián Piñera está el implementar una reactivación de la construcción de infraestructura con la finalidad de aportar a la reactivación de la economía. En el discurso que se utiliza se habla de eventuales rebrotes, como hemos escuchado al subsecretario de redes asistenciales decir en algunos días atrás, el riesgo del rebrote cuando en realidad todavía no se ha controlado el brote.
es un juego de lenguaje que uno podría estudiar lo que se produce en este cambio del sentido de las palabras. Además, como si fuera un dulce para niños y niñas, se nos anuncia la posibilidad de retrasar el toque de queda en una hora para de esta forma, al parecer, convencernos de que es necesario retomar una vida con el máximo de normalidad. No podemos dejar fuera de este comentario que entre las políticas utilizadas por el gobierno o que se ha aprovechado el gobierno de aplicar durante la pandemia están los numerosos desalojos de territorios, de tierras ocupadas por parte de comunidades en recuperación de tierras, comunidades mapuche, pero también en sectores urbanos de familias que están habitando en campamentos, estas familias sin casa, y que durante todos estos meses han habido continuos desalojos, tanto en el campo como en la ciudad. ¿Qué han manifestado las organizaciones populares durante estos meses con respecto a las políticas a aplicar para el control del COVID-19? Primero, se pidió que hubiera ingreso de emergencia mensual para todas las familias chilenas. Esa medida hubiese permitido que las cuarentenas fuesen efectivas y que no fuesen cuarentenas solamente en el papel y que la gente tuviera que estar saliendo de sus domicilios de manera constante. Porque recordemos que hay una gran cantidad de cesantes que necesitan salir a buscar los recursos para la subsistencia, hay una gran cantidad de inmigrantes que al no estar legalizada su situación y al no estar normalizada su condición de trabajador, tienen que recurrir al trabajo diario, pero también está esta gran cantidad de trabajadores informales, este sector informal de la economía chilena, que requieren las personas salir todos los días a buscar el sustento para sus familias. Las organizaciones populares pedían también que al no haberse realizado la trazabilidad necesaria a tiempo, era necesario la aplicación de cuarentenas totales, cuarentenas generales. Y el gobierno se resistió por mucho tiempo, pero finalmente tuvo que igual tomar este tipo de medidas. En definitiva, lo que se pedía era un aumento del testeo, que se tomaran más test para que se fueran más efectivas las cifras de detección de los contagiados y contagiadas. Una trazabilidad real para saber cuáles habían sido los contactos directos que habían tenido estas personas contagiadas con otros potenciales contagiados y contagiadas. Y que a los enfermos y sus contactos se les aislara de manera efectiva. Pero con las condiciones que nos tiene el neoliberalismo en Chile a los sectores populares, todas las medidas de cuarentena eran muy discutibles en cuanto a su efectividad desde el primer momento. Se veía claro entonces que se iba a producir un colapso de los servicios de salud pública. Esto fue anunciado por distintos gremios de la salud, esto fue anunciado por distintos sindicatos, esto fue planteado de múltiples formas por especialistas, sin embargo no se produjo una reacción de parte del gobierno. Hubo declaraciones, hubo denuncias e incluso hubo funas advirtiendo que se venía un colapso de los servicios de atención pública. Y se siguió adelante con esta idea de volver lo más pronto posible a la nueva normalidad. Hoy día estamos enfrentando desde el 28 de julio un desconfinamiento paulatino en la región metropolitana. Está en plena implementación para todo el país el famoso plan paso a paso, pero ya han habido importantes retrocesos. Por ejemplo, se ha anunciado que 4 comunas tienen que retroceder a la fase 1. Punta Arenas, Ovalle, Penco y Tomé están en estos días teniendo que retroceder a la fase 1 porque se han agravado la cantidad de contagios y la cantidad de muertos y muertas. Y otras 3 comunas han tenido que retroceder a la fase 2, me refiero a Hualpén, Talcahuano y Concepción. Por lo tanto, este paso a paso ya tiene retrocesos importantes, porque las cifras a nivel nacional han seguido subiendo, han seguido en un constante aumento, sobre todo en aquellas comunas donde se ha producido ya el desconfinamiento. Ya hemos llegado a cifras que son muy graves, son muy dignas de destacar.
ya hay 390.037 contagiados y contagiadas de manera oficial, de acuerdo al testeo oficial que comunica el Ministerio de Salud. Y de acuerdo a las cifras que no comunican diariamente desde el Ministerio de Salud, pero que sí están constantemente analizadas y se entregan semanalmente por el DEIS, van 14.578 fallecidos, casi 15.000 muertos y muertas producto del COVID-19 en nuestro país. Es claro entonces que previo a iniciar este paso a paso, previo a iniciar el desconfinamiento, era necesario hacer una trazabilidad real para que este desconfinamiento no produjera una elevación, un escalamiento de las cifras nuevamente. Y eso es lo que se está produciendo. Dentro de toda esta retórica y propaganda para retomar la normalidad o asumir esta nueva normalidad, se plantea que los profesores y profesoras han estado muy tranquilos, muy cómodos y cómodas en sus casas sin considerar el enorme trabajo que tienen que realizar para mantener alguna forma de educación a distancia con sus estudiantes que no siempre tienen las condiciones de conectividad necesarias para poder tener clases, además de las condiciones socioeconómicas en algunos casos que son bastante deplorables. Y se ha anunciado, se ha presionado que tienen que volver las clases presenciales. Incluso el ministro de Educación ha cometido la tremenda barbaridad de comparar la realización del plebiscito de octubre en las escuelas con la posibilidad de retomar las clases en las escuelas. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. El plebiscito va a ser un día, 2 días de trabajo de funcionamiento en la escuela. Las clases son de lunes a viernes hasta final de año. En segundo lugar, en el plebiscito participan personas adultas con cierto nivel de criterio formado y con autocuidado para no contagiarse. En cambio, los niños y adolescentes, las niñas y adolescentes, es mucho más difícil que se mantengan medidas de contención de los contagios. Y por último, estamos hablando que para el plebiscito hay un ítem presupuestario para abordar toda la seguridad sanitaria necesaria para que se realice con éxito, y en cambio para las escuelas no hay una adecuada implementación de medidas de seguridad ni presupuestos económicos para implementar estas medidas de seguridad sanitaria. En resumen, lo que nos va quedando claro cada vez más o una vez más es que el gobierno sigue teniendo el ojo puesto en la mantención o en la recuperación del lucro por parte de los empresarios y empresarias, mantener o recuperar las tasas de ganancias del empresariado chileno y no en la salud de las personas, no en la salud de toda la población chilena. Y entonces esto es peligrosísimo porque claramente, si se avanza en el desconfinamiento, pudiéramos volver a tener cifras muy altas de contagio. Y esto pudieran, según algunas voces lo han estado advirtiendo, pudieran tener que ver con alguna estrategia oculta incluso para postergar el plebiscito. Más allá de si uno está de acuerdo de cuánto avance o cuánto no avance hay con el plebiscito y el cambio de constitución de la manera que ha sido pactada por las élites políticas de este país, más allá de la opinión que uno tenga, es claro que hay sectores de la derecha que no quieren hacer el plebiscito ni siquiera para este cambio un poco de reformas o un poco superficial de constitución que se podría eventualmente realizar en nuestro país. El llamado, por lo tanto, es a que el propio pueblo mantenga todas aquellas medidas que se han implementado para el autocuidado, medidas sanitarias, políticas de seguridad y, ¿por qué no?, el desarrollo de formas de economía propias de los sectores populares y formas de sociabilidad propias de los sectores populares. Al fin y al cabo, todo esto es lo que se comenzó a reaprender después de la revuelta popular de octubre. Entonces, si no nos confiamos de las medidas que realiza el gobierno para el control de la pandemia, deberíamos poner el acento cada vez más en las medidas propias que se desarrollen desde la autoorganización de nuestro pueblo y en la implementación de estas medidas en los distintos territorios de nuestro país.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo comentario por TV Región. Objetividad y veracidad, con hechos reales y confirmados. Somos TV Región.